esta clase vamos a ver un componente importante o un concepto importante de una base de datos Oracle, que es el SCN, ¿sí? Es un punto medular que debe ser entendido para poder manejar una base de datos Oracle y todo lo que a su alrededor circunda, o todo lo que se puede lograr una vez teniendo el conocimiento y el control de este concepto y su utilidad, ¿sí? Bueno, solo un resumen, un repaso de qué es el servidor de base de datos Oracle. Sí, es componentes en tiempo de ejecución e instancia que permite acceso a las estructuras de almacenamiento que en realidad es la base de datos, ¿sí? Para permitir que clientes puedan conectarse mediante sesiones hacia el servidor de base de datos y bueno, hacer sus operaciones mediante el lenguaje SQL, operaciones de cambios, operaciones de consulta. ¿Qué es el SCN? El SCN es el System Change Number, ¿sí? Es un número, es una unidad lógica, sí, es un término lógico, un componente lógico. Es un valor, digámoslo así, lógico, basado en timestamp, usado por Oracle, por la base de datos Oracle. El SCN o el orden del SCN ocurre en la base de datos, ¿sí? Quiere decir que los valores que se van generando de SCN van ordenados uno detrás del otro secuencialmente, ¿sí? El cual es necesario para satisfacer las propiedades ACID de una transacción, ¿sí? Entendamos por transacción toda aquella operación que se puede realizar en una base de datos, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades ACID? ¿Sí? Son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, ¿sí? o persistencia, ¿sí? También la base de datos usa el SCN para marcar puntos, ¿sí? Para marcar puntos en puntos como de control, ¿sí? Todo en Oracle, toda operación en la base de datos Oracle va marcado con un punto de control como es el SCN, ¿sí? Y indican puntos de recuperación, ¿sí? Como dice el ACID, consistencia. Una transacción es consistente o íntegra en todos sus puntos. Eso se logra mediante el punto de control SCN. Entonces, para tener un poco más claro para qué sirve el SCN dentro de la base de datos, es usado para identificar únicamente, con unicidad o unicuamente, no sé si la palabra existe, pero con unicidad cada transacción, ¿sí? Una transacción puede ser lo más, o debe ser lo más atómicamente posible, pero existen modelos de programación en los cuales una transacción se identifica con begin y termina con end, en el cual varias operaciones se pueden ver involucradas. Entonces esa es una transacción en un modelo de programación y esa es lo más atómicamente posible porque aunque sean varias operaciones, pero hacen una transacción de sistema. Usada para sincronizar los datos con el timestamp de la hora en la que fueron ejecutadas las operaciones, usados para proveer consistencia de lectura, es decir, cuando un cambio se da en una tabla, en un bloque, ¿sí? Con SCN se puede saber que ese bloque es consistente con todos los demás bloques de la base de datos. También usado para llevar a cabo chequeos de consistencia en todos los objetos, en todos los archivos de la base de datos, y usado para
la recuperación de la base de datos. Como les mencionaba anteriormente, como un punto de control, como un punto de parada o para detener. Es importante saber que el SSN puede ser convertido hacia el timestamp para saber la hora y fecha precisa a la cual fue realizada la transacción y viceversa. Esto con el efecto de yo puedo saber el SSN de una transacción, quiero saber a qué horas fue, o en base a la hora con timestamp saber qué SSN le corresponde a esa transacción. Entonces el SSN es un número muy grande, muy grande, de un algo de 6 bytes, 48 bits, sí, y es controlado internamente por Oracle, sí. Se puede saber el valor actual de el SSN con un select al current-SSN de la $$ database, ¿sí? Entonces vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos una base de datos, vamos a conectar esta base de datos. Vamos a ver select current SSN from $$ database, me devuelve un valor, vuelvo a ejecutar y ya cambió. ¿Se fijan? No es el mismo valor que el anterior y avanzó 3 números, avanzó 7 números de SSN. Si lo vuelvo a ejecutar, ya avanzó 4 números de SSN. No me tardé 4 segundos en hablar y avanzó 4 valores. Entonces no es que avanza a un número de SSN por segundo. ¿Sí? Entonces, sigamos. Bueno, dijimos que el SSN se ocupa en todas las operaciones de la base de datos. Entonces, importante saber que cuando los bloques se modifican mediante un DML y esto se marca en DIRTY, los bloques tienen un valor de SSN en el cual se hacen permanentes, en el cual se cambiaron y en el cual se hacen permanentes en los data files, ¿sí? Por consistencia, por integridad que la base de datos maneja, que todos los bloques tienen que tener el mismo SSN. Entonces el checkpoint se encarga de esa marca de integridad, de poner todos al mismo valor de SSN. Entonces aquí lo indica la explicación, ¿sí? Cuando un buffer, cuando un bloque en el buffer cache es modificado, es marcado dirty, ¿sí? Es agregado a la lista de los bloques o encolado en la lista de los bloques que el checkpoint va a poner en el SSN en el orden que fueron ejecutados, que fueron cambiados, ¿sí? Y en este mismo orden se ponen en los reologs cuando los reologs son bajados del buffer, del reolog buffer hacia el online reolog. ¿Sí? Entonces hay una gran sincronía entre todos los elementos que escriben los archivos y mantienen los bloques al día con el SSN. Bueno, también decía el reolog, lo decía en la lámina anterior, el reolog, el logwriter, que es el que escribe a los online reologs. Esto ya lo explicamos antes, pero aquí está la explicación. Muestra una gran sincronía con el SSN asignado cuando los bloques son cambiados y ellos pues bajados permanentemente a los online reologs, para grabar las transacciones en el orden de su aparición o de su ejecución, perdón, en el orden de su cambio. De esa manera los bloques en los redo-logs también son aplicados. Bueno, primariamente el checkpoint, que es el encargado de mantener la consistencia entre todos los archivos de la base de datos, el checkpoint, ¿sí? Él es quien lleva el control para los archivos y se encarga de ponerlos en los data files y en el control file. Cuando la base de datos se apaga, él actualiza todas las cabeceras también para decir cuál fue el último SSN con que la base de datos trabajó. Para la siguiente apertura saber cuál es el SSN base con el que se está trabajando. Entonces, ya lo explicamos, ¿sí? El checkpoint se encarga de establecer el valor en el control file y en los data files. Y todos los data files que están abiertos trabajando, escriben los valores que el checkpoint maneja en los bloques que están cambiando, ¿sí?
Entonces, cuando hay un crash de una instancia, tenemos que tener claro que la instancia solo va a abrir si todos los data files y los bloques mantienen la consistencia con el valor del SSN que deben tener todos los archivos. Busca el máximo valor de SSN en los archivos y trata de equipararlos todos con la información que está en los online redo logs disponible para que todos los archivos tengan el mismo valor de SSN. ¿Sí? Entonces, es lo que les decía, que cuando hay un crash de una instancia y en el proceso de recuperación, los redo logs tratan de avanzar los bloques para que todos los data files tengan el mismo valor de SSN, ¿sí? Y los cambios no comiteados no se hacen permanentes, sino que se deshacen y la base de datos puede abrir para evitar que hayan archivos que tengan inconsistencia, ¿sí? Esto a nivel de todos los archivos de la base de datos. El control file, por ejemplo, aquí la explicación es que el control file tiene 143 y varios data files tienen valores diferentes, así como los redo logs. Entonces, él trata de leer la información hasta el último punto en el tiempo que tenga en el redo log que concuerde con el valor del SSN en el control file, y de esa manera va a completar los bloques de los data files para que todos lleguen hasta el valor de SSN 143, según el ejemplo. ¿Sí? Como ahí lo dice, una instancia para abrir un datafile, el número del SSN que está contenido en el datafile debe de hacer match con el valor del SSN contenido en el control file, porque el checkpoint escribe primero el valor contenido en el control file y luego equipara los valores en los datafiles. Esto se logra haciendo un redoing o re ejecutando las transacciones que están en los redo logs que todavía no se habían hecho permanente en los datafiles. En términos de backup también es importante saber en qué consiste el SSN en términos de backup, porque de la misma manera que en la recuperación de una instancia cuando está ese crash, el término en backups el término es el mismo, ¿sí? Una base de datos va a abrir y ser operativa cuando se haya equiparado el SSN de todos sus datafiles contra el SSN del valor que está en el control file. Recordemos que en una restauración de RMAN lo primero que se restaura es el control file, ¿sí? Porque él es el quien sabe dónde están ubicados y qué archivos tengo que restaurar para tener la base de datos funcional. Entonces, en base al valor del control file no las rutas de los archivos, sino que el valor del SSN que tienen que llegar a tener la base de datos completa. Entonces, eso es lo importante de la consistencia del backup. Entonces, el SSN del control file es el que se tiene que ocupar como referencia para así restaurar los archivos y así restaurar los archives y poder recuperar la base de datos y llevarla al punto en el tiempo equiparada para que pueda abrir. Cuando los backups son offline o cold backup, el backup es consistente, entonces todos los archivos, tanto como el control file, tienen el mismo valor. Cuando los backups son online, ¿sí? O hot backup o inconsistent backup, pasa lo que le estoy explicando, que se restaura el control file y luego de eso se puede restaurar los data files y los archives para ponerla consistente en el tiempo. ¿Sí? El SSN también es útil para otros tipos de operaciones, por ejemplo flashback, que es hacer rewind de la base de datos y llevarla a un punto en el tiempo, como en los cassettes que se adelantaba o se retrocedía. Entonces, el SSN es importante para eso. Imagínense que en producción se dropeó una tabla importante o se borraron filas de una tabla importante, entonces se hace un flashback de la base de datos o de la tabla en base a lo que sea más necesario a un valor de SSN conocido en el cual la operación errónea no había pasado, ya sea de error de sistema o error humano, que pueda solventar el impasse a nivel de aplicaciones, a nivel de datos, ¿sí? Más o menos así
más o menos cómo funciona las operaciones. Aquí se ejemplifican cómo los bloques han cambiado, ¿sí? Van cambiando en el orden del tiempo, y eso significa el SSN que los ha cambiado. Por ejemplo, el SSN 1008 significa que este bloque fue cambiado en el SSN 1008, y así otros bloques son cambiados en el SSN 1011, etcétera. Entonces, también el SSN es importante. Por ejemplo, con la utilería Logminer se puede hacer minería de los logs, de los reologs, de los online reologs o de los archive reologs, para saber a qué horas pasó una transacción, o la hora a la que pasó una transacción, o qué transacciones pasaron a una hora en particular, para saber por qué una fila está duplicada, o por qué se insertó un valor erróneo, etcétera. Esto es tema forense, muy útil, que puede servir. Entonces sabemos la hora de la transacción, entonces podemos rastrear qué pasó antes de esa hora, etcétera. ¿Sí? Como sabemos, los online reloj cambian y pierden su contenido, y este puede ser archivado de forma permanente en los archive relogs, o es sobrescrito por el siguiente ciclo de online relogs que pasan. Entonces podemos saber, esto es importante para temas de recuperación, saber entre qué SSNs pasaron los cambios, lo cual significa saber entre qué hora particular fue el cambio, porque este SSN puede cambiarse hacia formato timestamp, ¿sí? Entonces, importante el SSN, ¿sí? Vamos a verlo ya lo vimos en el SQL Plus, ¿sí? Entonces, list backup, vamos a ver si tenemos backup. No tenemos backup, vamos a hacer backup data file 1, ¿sí? Ahora SSN. Vamos a hacer una pequeña demostración de saber la hora de inserción de una fila, ¿sí? Listo. Entonces, si ahora vemos list backup, tenemos un backup de data file 1, que es del system, ¿sí? Importante, miren. El checkpoint SSN. ¿Con qué SSN se guardó ese archive? ¿Sí? Veamos el control file. El control file tiene un SSN que es superior al valor del SSN del data file. Entonces significa que para poder recuperar este data file, en caso de necesitarlo, tendríamos que restaurarlo, recuperarlo con los archives y llevarlo desde este punto en el tiempo, que es un SSN inferior al SSN del control file, para que esté abierto. O sea que para esta recuperación, porque esta base de datos está en modo archive, sería necesario restaurar el data file y recuperarlo para llevarlo en el tiempo. Como ven, sí está en modo archive. Entonces vamos a hacer una prueba ahorita para averiguar. Vamos a crear una tabla, ¿sí? Create table employees id number select system from ok. Entonces vamos a insertar into ok, bueno, comiteamos, ¿sí? Le damos commit. Ahora vamos a ver sí. Entonces, si le damos select current SSN from $database, podemos ver que el current ya avanzó
que este fue hecho en el 168 y ahorita ya tenemos 180. Entonces ahora vamos a hacer una cosa, vamos a convertir el valor del SSN ahora para ver a qué horas fue insertado. ¿Sí? Este registro fue insertado el 27 de diciembre a las 7:06:22. Miren la matiza del timestamp. Entonces vamos a ver ahorita qué horas son. Select to chart sys date from $, from perdón, miren, son las 7 pm, sí, son las 7 pm, sí. Yo lo puse en formato 24. A las 7:07, hace un minuto inserté el registro. Entonces podemos ver la hora en la que un registro es cambiado con ese pseudo columna que se llama hora row SSN. Muy útil para poder rastrear aquellas transacciones dudosas que no sabemos, no encontramos cómo rastrearlas. Con este pseudo columna podemos verlo. Esto es por fila y esto es la pseudo columna que indica la hora a la que un bloque fue cambiado o una fila fue cambiada, ¿sí? Entonces, bueno, este es un tema muy complejo que podemos ir revisando más adelante en cada una de sus ocupaciones. Hasta aquí el capítulo de hoy. Les deseo feliz Navidad y muy